Muy bien. Estamos en medio de esta serie. Se me hace raro llamarle serie, pero lo es. Es una serie donde vamos a estudiar literalmente toda la Biblia. Empezamos en Génesis, vamos como en Éxodo. Nos está llegando casi mayo y estoy pensando, híjole, no me va a alcanzar el año para todo lo que sigue, pero ahora sí que ahí nos la vamos a llevar. El Evangelio en la Biblia. Hoy es el mensaje número 13. Vamos a hablar sobre cómo Israel cruzó el Mar Rojo. Y entonces déjenme hacer una conexión del mensaje pasado con este para ir entrando en tema. Hemos visto durante los últimos domingos cómo el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto. Ya eran 400 años de esclavitud y el pueblo de Israel estaba clamando al Señor por misericordia. Y entonces el Señor escuchó el clamor de su pueblo y respondió no por la bondad de Israel, no por su linaje, sino porque Él es fiel y misericordioso. Y la forma en como Él respondió para liberarlos de esta esclavitud fue ir y buscar a un hombre llamado Moisés. Se reveló a Él a través de una zarza ardiendo. Lo envió como mensajero, como mediador ante Faraón. Y entonces Moisés fue para decirle a Faraón que liberara al pueblo de Egipto. Entonces vemos todo este pasaje, lo hemos visto los últimos 2 domingos, estas 10 plagas que azotaron a Egipto. Vimos cómo las primeras 9 plagas fueron realmente un juicio de Dios sobre los dioses falsos de Egipto. Cada entidad, cada dios con D minúscula en Egipto representaba, protegía a Egipto de alguna manera o lo prosperaba en alguna otra manera, y Dios quería exhibirlos como dioses falsos. Y entonces la Biblia nos dice que el corazón de Faraón estaba originalmente endurecido, y en cada plaga Dios lo endurecía o lo mantenía duro. Dios estaba obrando su poder soberano sobre Faraón. Quizás la primera, segunda plaga hubieran quebrantado a Faraón, lo hablamos, estaban horribles estas plagas, y lo hubiera quebrantado y ya está bien que se vayan. Pero si hubiera sido así, Dios no hubiera tenido, no hubiera alcanzado a avergonzar y traer juicio sobre todos estos dioses falsos. Áreas en las que protegían o prosperaban a Egipto fueron expuestas por las plagas, y estos dioses quedaron exhibidos como meras estatuas de piedra. No pudieron librar a Egipto de estas plagas. Pero vino la plaga número 10, la muerte de los primogénitos. Y esta plaga era enfocada específicamente a quebrantar, ahora sí, el corazón de Faraón. Y entonces lo que sucedió es que esta muerte de los primogénitos quebrantó finalmente a Faraón y dijo, está bien, ya pueden irse, que se vaya el pueblo de Israel y que adoren a Dios ahí en el desierto. Y el capítulo 14 de Éxodo, que es el que vamos a estudiar hoy, nos presenta uno de los acontecimientos más impresionantes e importantes de la Biblia. El momento en el que el mar se abrió y el pueblo de Israel cruzó el mar en seco. Ni siquiera en lodo ni charquito, en seco. Y Faraón dejó ir al pueblo de Israel por esta plaga, pero cambió más adelante su corazón. Dios volvió a endurecer su corazón. Ya se estaban yendo el pueblo de Israel. Faraón reviró, reconsideró, y cuando se dieron cuenta que iban en un camino en el cual iban a quedar encajonados en el Mar Rojo, dijeron, vamos por ellos. Se van a atorar ahí en el mar, vamos por ellos. Y entonces viene esta persecución. ¿Qué sucedió? Que viene este milagro impresionante que lo acabo de citar, el momento en el que parecía imposible cruzar el mar, y Dios abrió el mar de una manera impresionante. Piensa en los efectos especiales de las películas que has visto. Bueno, esto sucedió en la vida real. Fue, de veras, cuando tú piensas en los detalles, es realmente impresionante. Entonces, sé que al final de este mensaje no vas a recordar todas las palabras que quizás yo voy a decir, pero puedes quedarte con esta verdad central e irte meditando sobre ella hoy y el resto de la semana. Aparece aquí en pantalla. Dios libró a Israel del ejército egipcio al enterrarlos en el mar, y ahora nos libra a nosotros del pecado y de la carne por medio de la fe salvadora y el bautismo. Así como Egipto quedó enterrado en agua, el viejo hombre ha sido enterrado en las aguas del bautismo, así que vive libre del pecado, porque Cristo murió y resucitó para tu libertad. Y antes de entrar en materia, nada más quiero dejar en claro un concepto. La Biblia dice que la fe
en Jesús es lo que nos da salvación. La Biblia no dice que el bautismo nos da salvación. Sin embargo, el bautismo es la consecuencia de haber sido genuinamente salvos. Entonces el bautismo es esa representación, esa separación de nuestra carne y del pecado a través del agua. Entonces, aunque el bautismo nos salva, es la evidencia de la salvación. Quise dejar eso en claro para no herir susceptibilidades o que no vinieran a reclamarme. Oiga, pastor, el bautismo no salva. Ya sé que no salva. Muy bien, entonces, vámonos con el primer inciso. Digo para que me sigan los de la computadora. Dios libra a su pueblo con su mano poderosa. Acompáñenme en la lectura de Éxodo. Vamos a leer capítulo 14, versículos del 13 al 28. Es una lectura un poquito larga, pero ustedes me van a seguir ahí en sus Biblias y les doy tiempo que lo encuentren. ¿Están listos? Solecito está lista. ¿Los demás están listos? Ok. Verso 13 dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Verso 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Verso 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental de toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, verso 23, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Verso 24, aconteció que en la vigilia de la mañana, esto es 6 de la mañana, que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Cuando leo esta parte de la Biblia me es inevitable recordar esa alabanza. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, ¿Me voy o me callo? Les puedo dirigir la alabanza ahorita, hermanos, nada más que me voy a comportar bien porque tenemos visitas. Ok, muy bien. Efectivamente, el relato es una consecuencia de todo lo que hemos estado viendo. La muerte de los primogénitos impactó el corazón de Faraón, dejaron salir a Israel. Pero el Señor le dijo al pueblo de Israel que prepararan panes sin levadura y que los comieran apresuradamente. Esto es porque primero,
el pan se tenía que leudar, le tenía que agregar esta sustancia que literalmente lo descomponía, lo echaba a perder. Entonces, leudar la masa es inflamar la masa. Es un proceso que le tomaba de 12 a 24 horas a la masa descomponerse. Entonces, el Señor sabía que tenían menos de un día, entonces no podían esperar a que la masa se leudara. Les dijo, coman panes sin levadura. Es el equivalente a una pita o a una tortilla de harina. Y entonces solamente cocían la harina así directo y la comieron apresurados y se lo llevaron literalmente como lonche, porque en el camino ese pan era todo lo que iban a tener para comer. Entonces, comerlo apresuradamente la primera vez era como el simbolismo y el recordatorio que se iba a quedar por el resto del tiempo. Recordar cómo el pueblo de Israel salió deprisa de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios sabía que iba a endurecer el corazón de Faraón y que los dejó salir, digámoslo así, un viernes en la noche, y para el sábado de la mañana Faraón iba a cambiar de opinión. Entonces era una cuestión de horas la diferencia que había entre el avance del pueblo y la caballería militar. A eso tú le tienes que agregar el hecho de que transportar cerca de 2 millones de familias, mujeres, niños, ancianos, carretas, costales de papa, todas las chunches que las mujeres cargan en sus bolsas, no se hagan. Macetas, 2, 3 señoras llevaron sus macetas ahí. No, mi Julieta, yo me la llevo. Y la caballería de los egipcios, pues eran militares. O sea, ellos estaban entrenados para responder en cuestiones de minutos, formarse, avanzar en caballo. Hombres todos ellos, jóvenes, fuertes, iban a avanzar más rápido. Eventualmente los iban a alcanzar. Entonces, ¿qué sucedió? Que los generales de Egipto vieron la ruta por la cual los israelíes iban. Ahora, el pueblo de Israel iba siguiendo una nube. La nube los iba llevando por ahí. Dios tenía todo en control. En lo natural, Israel cometió un error terrible, tomar esa ruta que los iba a encajonar en el mar. Dios sabía lo que iba a hacer. Dios quería llevar a Egipto al mar para enterrarlo. Y entonces, cuando los generales egipcios vieron la ruta, dijeron, ¿saben qué? Se van a encajonar en el mar, vamos detrás de ellos, y los persiguieron. Y entonces, yo quiero que me acompañen y quiero invitarlos a que consideremos la poderosa intervención de Dios en guardar y en librar a Israel finalmente de la opresión y de la esclavitud de Egipto. Antes de entrar en 5 puntos que yo quiero mencionar, piensa que si el ejército de Egipto hubiera alcanzado a Israel, hubieran masacrado a la mitad y a la otra mitad la hubieran esclavizado y se los hubieran traído de vuelta otra vez a un periodo largo de esclavitud en lo natural. Pero mira la mano poderosa de Dios. Punto número 1, la obediencia de Moisés. Moisés obedeció las instrucciones de Dios sin importar la circunstancia en la que estaba. Mira el contexto de lo que está sucediendo. Bueno, lee conmigo verso 16. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Nada más, ¿no? O sea, divide el mar, o sea, como, órale Moisés, ve al Seguro Social, Clínica 35, con tu vara, ponla en la puerta del Seguro Social y todos los enfermos se van a sanar. Llévate unos 15 camiones para que los transportes de regreso a su casa. Claro, o sea, va el pueblo de Israel. Empiezan a sentir un temblor sobre la tierra. Empiezan a oír un estruendo, un ruido que no era muy familiar. Voltean y a lo lejos se ve la polvadera de los caballos. Se empiezan a escuchar los gritos de guerra. ¡Ah! Los egipcios con todo. Y el pueblo de Israel, ¡ay, mamacita, córrele! Y de la empujadera y agarra tus chivas y córrele. Moisés tenso, llegaron al mar. 2 millones de personas en la playa. Los de enfrente vieron el mar y los de atrás no sabían qué estaba pasando, y los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Lo practiqué en la mañana y me salió súper bien. Ok. Y Dios le dice a Moisés, toma tu vara y abre el mar. Moisés está tenso porque está viendo el ejército. Y en medio de la tensión, Moisés agarra la vara. No era lógico lo que Dios le estaba pidiendo. Y Moisés hizo lo que había estado haciendo. Puso la vara, obedecer a Dios, claro, puso la vara, el mar se abrió. Ante eso yo quiero poner una verdad importante en pantalla para aquellos que toman notas. Obedece a Dios
Y confía en Él aún cuando en medio de las circunstancias difíciles parezca sin sentido. Nadie que ha visto la mano de Dios en su vida lo ha hecho sin confiar y sin obedecer en momentos de dificultad. Número 2, vamos a hablar sobre la columna de nube y la columna de fuego que protegió a Israel. Tú puedes acompañarme a leer nuevamente Éxodo 14 del 19 al 20 en tu Biblia, la versión que tú tengas ahí, o puedes acompañarme a leerlo en pantalla en la Nueva Traducción Viviente. Lo quise poner en esta traducción para tener una mayor claridad en lo que quiero decir. Verso 19 dice: entonces el ángel de Dios que iba frente al pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas, y al atardecer la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron los unos a los otros en toda la noche. Me pareció tan claro en la Nueva Traducción Viviente. Dios guardó sobrenaturalmente al pueblo de Israel. La nube los iba guiando. Claro que Dios no los iba a llevar a un rincón donde iba a ser una masacre y una vergüenza, primero para la gloria de Dios. Pero entonces el Señor guardó increíblemente. Iba esta nube que iba guiando al pueblo de Israel. Yo no sé describirlo porque la Biblia no nos da muchos detalles, pero iba el ángel del Señor. Yo me lo imagino como una especie de luz que iba en medio de la nube. No sé si ha tocado ver faros de luz de auto en medio de neblinas. Yo me imagino algo así. Dentro de la nube estaba esta luz, el ángel siguiéndolos. La Biblia dice que iba por delante del campamento de Israel. Piensa en un desfile de 2 millones de personas avanzando. Y entonces cuando el ejército egipcio va casi alcanzando a Israel, el ángel, que en este caso yo lo voy a representar con una luz, de nuevo, la Biblia no nos dice, yo no sé, pero esta luz se pasa hacia atrás. La nube que iba guiando se pasa de enfrente hacia atrás. ¿De checar los efectos especiales? Y esta nube y este ángel fueron un aislamiento entre el ejército egipcio que casi alcanzaba a Israel y el pueblo. Y entonces el pueblo avanzaba, conforme se abrió el mar, iba avanzando. La nube y el ángel avanzaban, los egipcios avanzaban. Y esa fue toda la forma en cómo cruzaron el pueblo de Israel. Literalmente, la gloria del Señor era su retaguardia. Tú querías saber cuál era el significado y cuál era la aplicación. Es esta: el enemigo nunca realmente te va a alcanzar. Dios va a permitir que el enemigo te azote y que la prueba venga. Pero si Dios quisiera destruirte, no hubiera ido Jesús a la cruz. Dios no quiere destruirnos. Pero a veces necesitamos una apretadita. A veces necesitamos una sacudidita. Pero siempre, en todo momento, en el punto más débil de tu vida, la gloria del Señor es tu retaguardia. Y entonces yo no sé si alguna vez tú te habías dado cuenta o lo habías puesto atención, pero la travesía de cruzar el mar Rojo para Israel fue hecha mayormente de noche. ¿Alguien lo había notado? Como que ves las películas de Disney y piensas que es de día, 11 de la mañana y de pasada un burrito ahí o algo. No, fue de noche, completamente de noche. Porque era casi el atardecer y menciona que ya casi estaba cruzando el pueblo de Israel en la última vigía, lo cual son 6 de la mañana. Entonces es bien interesante que al atardecer, cuando estaba bajando la luz, la nube se convirtió en fuego. Efecto especial de nube convirtiéndose en fuego. No me dejen solo, a ver. Eso, muy bien, así más o menos. Vamos a enseñarle a Netflix a hacer efectos especiales. Se encendió un fuego en la nube. Y ese fuego, obviamente, quemaba a los egipcios. Los egipcios no se podían acercar porque el fuego les quemaba. El fuego era una antorcha natural a las espaldas del pueblo de Israel que iluminaba ese camino oscuro, 2 paredes de agua. Si tú has estado en un acuario, te darás una idea de qué era lo que Israel estaba viendo. Y entonces ese fuego quemaba a los egipcios, obviamente por eso no se acercaban, pero al pueblo de Israel no lo quemaba. La Biblia no dice que los de atrás se quedarán y que, ¡ay, córrele, que nos quema el fuego!
el fuego no estaba quemando a Israel, solo lo estaba iluminando. Número 3, el mar se abrió para que Israel cruzara en seco. Yo tengo este dibujo en pantalla que es de los clásicos que encontramos y vemos en imágenes para representar lo que sucedió. Creo que esta imagen ayuda bastante. Lee conmigo nuevamente el verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Imagínalo. Esto es algo increíble. Se empieza a abrir el mar por el viento. Y cuando se empieza a abrir el mar, el pueblo de Israel está encajonado, están viendo ahí, la nube es lo único que se interpone. Se abre el mar, ¿qué haces? Pues patitas, ¿para qué te quiero, no? A avanzar conforme se va abriendo el mar. Y entonces están estas dos paredes, literalmente los tiburones, las ballenas, toda la gente iba caminando en seco, viendo conchas, arrecifes y todo. Y dice la Biblia que un viento oriental vino y empezó a soplar sobre el mar. Era tan fuerte el viento que estaba empujando el mar para abrirlo. No solo lo empujó para abrirlo, mantuvo esa fuerza todo el tiempo abriendo el mar. Yo no sé cuántos anemómetros se necesitan para mover el agua. Si tú no sabes qué es un anemómetro es porque probablemente estudiaste en el Cebetis 114, siento vergüenza. Pero aquí estamos los del bachilleres para iluminarles. No se crean, lo busqué en el internet. Anemómetros son las medidas que se utilizan para medir la fuerza, no solo velocidad, fuerza del viento. Entonces piensa en la cantidad de fuerza que tiene que haber para que el mar empiece a abrirse. Pues yo no sé, ¿qué quieres? 800 metros de ancho y pueda pasar esta gente, 500 metros de ancho. Pero hay algo interesante y sorprendente en todo esto, que este viento solamente sopló y abrió el mar y el pueblo empezó a pasar, pero el viento se mantenía porque las aguas se mantenían. Pero el viento no estaba empujando al pueblo de Israel. El viento solamente estaba ejerciendo su fuerza para abrir el mar, pero no estaba empujando al pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel iba cruzando y ni se despeinaban. Sé que hay algunos hermanos aquí que ni el viento de Juárez los despeina. O sea, esa es mención aparte. Pero al pueblo de Israel tampoco los despeinaron. ¿Tú quieres saber qué es lo que sucedería en las leyes naturales? Ok, aquí te va. Encuentra un hormiguero ahí alrededor de tu casa. Pon una extensión de luz. Conecta la secadora de tu mamá o de tu señora. Prenden en el más alto. Pon la secadora a 1 centímetro del hormiguero y préndele con todo a cisterna. Y te vas a dar cuenta cómo las hormigas salen volando. Bueno, el pueblo de Israel no. Cosas increíbles están sucediendo en medio de esto. Número 4, Dios trastornó el ejército de Egipto. Aquí en pantalla yo voy a poner esta foto que es una representación clásica de lo que era un carro de guerra egipcio. Los egipcios eran realmente sofisticados en ingeniería. Este carro les permitía la estabilidad a 2 guerreros, uno conducía, el otro disparaba flechas. Tenía unas navajas a los lados para, al rozar con los enemigos, al romper las filas enemigas, les iba cortando de los tobillos para abajo. La fuerza de 2 caballos era rapidísimo. Si un caballo transporta a 2 personas corriendo, 2 caballos en un carro, y ellos diseñaron estos ejes que giraban engrasados para avanzar, y este era el tipo de vehículos con los cuales Egipto iba persiguiendo a Israel. Y entonces la Biblia dice que el Señor trastornó a Egipto. Trastornó significa que los confundió en cierto momento y les puso difícil el avance, las ruedas se les empezaron a salir. Versos 21 y 25, si quieres seguirme. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana, 6 de la mañana, que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Una vez más, el pueblo avanzaba, la nube o la columna de fuego avanzaba, los egipcios avanzaban, el mar está abierto.
Pero entonces el pueblo empezó a entrar literalmente a mar adentro, en seco, pero en mar adentro. Yo no sé qué distancia habría, yo quiero pensar 1 kilómetro, 2 kilómetros, quizás 3 hacia adelante, no lo sé. Pero en algún momento el pueblo, el ejército egipcio, ya iba muy avanzado con el mar abierto. Entonces, para evitar que huyeran y no enterrarlos, el Señor los confundió y les descompuso los carros. Para cuando ellos quisieron correr, ya no pudieron hacerlo. Intentaron hacerlo, pero ya era demasiado tarde. Y entonces, ¿qué sucedió? Que el mar empezó a cerrarse y empezaron a enterrarlos. Interesante que la Biblia dice que el Señor endureció a los egipcios. Hasta este punto habíamos visto que el corazón de Faraón estaba originalmente endurecido. Dios lo endureció por las plagas y lo volvió a endurecer para que los persiguieran. Pero los egipcios nunca habían sido endurecidos. El Señor permitió que sus corazones fueran endurecidos. Síganme, por favor. Cada soldado de Egipto estaba ardido en su corazón porque estaba persiguiendo a Israel, y en su casa había más de un funeral por los primogénitos que murieron. Estaban enojados. Y entonces al mismo tiempo ellos habían visto todas las plagas. Está esta lucha entre la lógica y mis sentimientos. En los sentimientos de un soldado egipcio. Y entonces ellos empezaron a ver el mar, y es contra toda lógica decir, pues Dios está con ellos, que Dios abre el mar. La lógica diría, deja de perseguirlos, mira al Dios que los protege. Pero el Señor endureció su corazón. Les pesó más la muerte de sus primogénitos e hicieron cosas irracionales. Y es lo que sucede cuando nosotros estamos endurecidos en nuestro corazón por el pecado. Hacemos cosas irracionales. Cosas que, ¿por qué? ¿Cómo que hiciste esto? ¿Por qué? Porque estamos endurecidos, no estamos pensando cuerdamente. Tampoco Egipto lo hizo. En pantalla yo quiero poner estas dos fotos, es una secuencia de varias fotos. No sé si pongamos una y después la otra. Pero los historiadores dicen que los egipcios eran tan soberbios y tan orgullosos que no registraban en sus libros de historia las derrotas. En todos estos jeroglíficos y en sus libros nunca narraban las derrotas que tuvieron. Obviamente, ante la historia egipcia, esta vergonzada sobre Egipto nunca sucedió. Pero la arqueología sale en defensa de la fe. En el Mar Rojo, a unos kilómetros a profundo, los investigadores científicos han encontrado enterradas ejes de ruedas que han coincidido en comparaciones con otros museos y otros hallazgos arqueológicos, ejes de ruedas de Egipto de la época, junto con cajones y otros artefactos de guerra enterrados en el mar. ¿Cómo transportas un carro de guerra egipcio original 5 kilómetros adentro? No hay restos de ningún barco. Entonces, aunque la historia del mundo quiera negar la verdad de Dios y la verdad de la palabra de Dios, es imposible. Dios no va a permitir que el humano esconda su gloria. Dios va a mostrar su gloria de maneras contundentes. Así es de que lo único que puedo decir es gloria a Dios por su increíble grandeza y bondad y poderío. En la mañana lo ensayé y dije, aquí van a aplaudir la iglesia, van a danzar. Número 5, Dios finalmente destruyó el ejército egipcio enterrándolos en el mar. Versos 26 y 28. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al huir, intentaron huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Cuando la última persona del pueblo de Israel estaba ya en la última peña cruzando, yo me imagino una anciana
Ya cruzando, gracias joven, Dios se lo pague con hijos. Y se le cae su gato. ¡Ay, Satanás! ¿Ya ven que el gato de la bruja del 71 se llamaba Satanás? Sí saben, sí saben. ¡Ay, Satanás! Y recogió a Satanás del suelo. Y ahí va Satanás con la viejita. Y, gracias joven. La última anciana, que mis recientes estudios teológicos me dicen, es un hallazgo que encontré, era la abuelita de Batman. Luego les explico por qué. Es muy profundo y van a necesitar varios domingos para explicarlo. Pero la última persona de Israel terminó de cruzar, ya no había razón de por qué tener el mar abierto. El mar volvió. El ejército egipcio estaba atorado con ruedas descompuestas y la gente no estaba entendiendo cómo repararlas, no sabía si avanzar o huir. El mar los enterró a todos. Fue una exterminación completa. Y al amanecer los israelitas vieron una vez más la gloria de Dios. El Señor dijo, me glorificaré en Faraón, es decir, lo voy a avergonzar para que vea quién es Jehová, el único Dios verdadero. Imagínate las conversaciones del pueblo de Israel desde ese día hasta los siguientes días. Oye, ¿viste? Sí, todos se ahogaron. Yo vi cómo Faraón estaba gritando ahí como nenita. No, y todo, y los cadáveres flotando. Cientos, miles de ellos en el mar. Y la gente todo el día, los siguientes días, platicando lo que vio. Increíble, asombroso. Inciso B, la pregunta es, ¿cómo encontramos y aplicamos el Evangelio en este pasaje en el cruce del Mar Rojo? Bueno, Egipto es una de las representaciones de la vida pasada. Egipto es una de las formas en cómo se representa el pecado y la carne. Y el pueblo de Israel no podía ser libre de la esclavitud de Egipto, como tampoco nosotros podíamos ser libres de la esclavitud del pecado. Era necesario la intervención de Dios, las salvaciones del Señor. Era necesario la intervención de Dios para que Israel quedara libre. Era necesaria la intervención de nosotros para ser libres del pecado y de la esclavitud del pecado, que todo empezó en Génesis 3. Y entonces, esta manera en cómo el Señor enterró a Egipto es una forma en cómo el Señor, a través de su obra redentora, Cristo separó la carne y el pecado de nosotros. ¿Podemos pecar después de la cruz? Sí, pero tenemos el poder de decir no. Entonces, así como Israel fue librado de la esclavitud, nosotros fuimos librados del pecado, y todo esto por la separación de las aguas. El Señor enterró a Egipto. Egipto ya no podía perseguir más a Israel, estaba destruido. El pecado y la carne en su corrupción quedaron destruidos en la cruz del Calvario. Y entonces este es un cuadro que nos habla de la obra redentora de Cristo, de la fe salvadora y de la obediencia de los cristianos en bautizarse en agua como una confesión pública de su fe. Pongan en pantalla esta foto de una persona bautizándose, una persona enterrando su viejo hombre. Y ese viejo hombre y esas viejas mañas y esa adicción al pecado se tiene que quedar ahí enterrada. Ningún egipcio pudo salir de esta. Ningún egipcio volvió a perseguir a Israel. El pecado ya no tiene más autoridad y poder sobre nosotros. Creo que Romanos 6 lo va a explicar mucho mejor que yo. Lo voy a leer en pantalla, Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, 6:1 al 4, Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, ¿deberíamos de seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Gloria a Dios por su obra redentora, ¿cierto? Gloria a Dios por esta separación de la carne. Llévate este pensamiento, medita sobre él y después de esto vamos a orar. Dios libró a Israel de Egipto al enterrarlos en el mar, y ahora nos libra a nosotros del pecado y de la carne por medio de la fe salvadora y el bautismo.
Así como Egipto quedó enterrado en el agua, el viejo hombre ha sido enterrado en las aguas del bautismo. Vive libre del pecado, porque Cristo murió y resucitó para tu libertad. Sí, Señor, nosotros te alabamos, Padre. Te exaltamos, te glorificamos, Señor. Damos gracias por la gloria de tu nombre. No podíamos salvarnos, Señor, y tú con tu mano de poder nos libraste de una esclavitud peor que la de Egipto, la corrupción de la carne. Ya has separado, has hecho una separación. Ahora podemos decir no al pecado y te necesitamos para eso, Señor. Pero damos tantas gracias a Dios, Señor, que no desististe el camino al Calvario. No desististe en la cruz, sino que moriste, sufriste el abandono del Padre, tomaste la maldición del pecado y resucitaste para darnos una esperanza de vida eterna. Señor Jesús, gracias por tan increíble obra que has hecho. A ti sea toda la gloria por siempre y siempre. Amén. Dios los bendiga, que coman bien sabroso. Nos vemos próximo domingo a la misma hora.